Biblia Abierta es el espacio que inicia en este momento. Abrimos la Biblia para sacar una palabra de inspiración para la vida cotidiana. Hoy venimos con el tema 5 tesis sobre la revelación bíblica. 5 tesis sobre la revelación bíblica. Queremos razonar la Biblia como palabra de Dios. Queremos proponer la idea de que la Biblia no es un libro cualquiera, como cualquier otro libro, sino que es la palabra de Dios. Y que lo que allí encontramos es la pauta de Dios para nuestras vidas. 5 tesis sobre la revelación en las Escrituras. Hay posiciones filosóficas afirmando que Dios existe, pero que Él no habla, que no se revela. Pero el judaísmo, el islam y el cristianismo han afirmado que Dios habla. O sea, el Dios que hizo los cielos y la tierra es un Dios que habla. Y ha hablado a través de los profetas y de los apóstoles. Entonces, si hoy día nosotros queremos conocer la verdad de Dios, hay un libro que podemos acudir a él. Pero vamos a dar 5 tesis, 5 razonamientos para justificar la pertinencia de la revelación de Dios. Este es el tema que tenemos hoy. Moisés Rodríguez, te saludamos, te damos la bienvenida a Biblia Abierta. Corsino, estás aquí, qué bueno, recibe nuestro abrazo, nuestro saludo en este viernes que concluye esta semana. Rafael Tejeda, saludos, qué bueno tenerte de nuevo por aquí. Richard León está con nosotros, mi hermano José Manuel Félix, que bueno, aquí siempre acompañándonos. Michelle Vargas Paulino está presente, bienvenida a tu clase de hoy. Buen tema, dice Daniel Cerda, aquí vamos, y queremos que ustedes reaccionen a estos 5 tesis sobre la revelación bíblica. Cornelio Antonio Rodríguez está aquí. Vader, recibe nuestro saludo, nuestro abrazo. Dios te bendiga. Sí, nuestros hermanos de Nuevo Pacto, Dios te bendiga. Fernando y demás allí. Ática, qué bueno que estás aquí presente. Recibe mi abrazo sincero. Bendiciones para todos, nos dicen del Nuevo Pacto. Aquí está también Inés Cepeda. Buenas tardes, dice Inés. Gloria a Dios, yo creo que es gloria a Dios aquí presente, que dice José Manuel. Doina, qué bueno Doina, que siempre nos acompaña. Bader dice buenas tardes. Oh Valle, qué bien. Aquí atento y Dios bendiga a todos. Yo quiero proponer 5 tesis sobre la revelación bíblica. La primera tesis es: la filosofía es una especulación que termina siendo una moda de las diferentes culturas. O sea, filosofía es una especulación. El hombre parte de lo que existe, de lo que se sabe en ese momento, y especula, filosofa sobre el sentido de la existencia humana. Pero es una especulación, o sea, a veces muy buena especulación, pero no basta para darle un sentido a la vida. O sea, uno para darle un sentido a la vida, para vivir, morir, uno necesita más que una especulación. De todas maneras, en cada época hay una filosofía predominante. En el siglo pasado, el marxismo cautivó a las juventudes. Yo estuve en la universidad en un momento de auge del marxismo. Una respuesta que parecía esperanzadora para el futuro de los pueblos.
Y recuerdo como muchos de mis compañeros universitarios se adhirieron al marxismo como cosmovisión. Y recuerdo algunos de los compañeros de aquel grupo radical de izquierda, el Pacorero, y ellos hablaban del pensamiento luminoso del camarada Mao Zedong. Pensamiento luminoso, porque pensaban que ahí, en esa versión del marxismo, habían encontrado la verdad. Y por esa verdad murieron miles de jóvenes en el mundo, especialmente en América Latina, pensando que esa era la verdad. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que no era la verdad. El marxismo no era la verdad. Y hoy día el marxismo está en retroceso. O sea, prácticamente no quedan marxistas. No quedan marxistas. Hay algunos que se siguen llamando marxistas, pero no siguen los postulados del marxismo. Yo no conozco ningún partido en República Dominicana que siga los postulados fieles del marxismo. De todas maneras, en un momento dado, el marxismo era la ideología que los jóvenes siguieron en América Latina. Entonces mi razonamiento es que la filosofía no basta. La filosofía no basta. En un momento era Aristóteles, el pensamiento filosófico, que era aceptado como palabra final. Pero eso va cambiando, el mundo se pasa, como dicen las escrituras. O sea, la filosofía es una especulación y no puede servir para uno encontrar la verdad. La segunda tesis es que la ciencia es parcial y no permite definir la verdad total. La ciencia es parcial. La ciencia, desde la edad moderna, ¿verdad?, desde el siglo de las luces, el Renacimiento, la ciencia ha ido descubriendo las leyes de la naturaleza. Y hoy día tenemos una explicación científica del mundo bastante apropiada. Tenemos leyes de la naturaleza que nos permiten planificar, construir naves espaciales, rayos láser, porque conocemos las leyes de la naturaleza, pero parcialmente. O sea, todavía tenemos preguntas, que si el Big Bang, eso es una especulación. No es científico, es una especulación científica. La teoría de la evolución es una teoría no probable. Es una teoría, pero que de toda manera demanda una mente que dirigiera el proceso. O sea, la naturaleza por sí sola no puede dar todos esos resultados. Entonces, la ciencia es parcial y está en desarrollo. Cada vez sabemos más. Pero si cada vez sabemos más, es que no hemos llegado todavía a la totalidad. Entonces, para que la ciencia pudiera definir la verdad, tiene que ser una ciencia total. Porque mañana vamos a decir, esto que estábamos diciendo no era verdad. Entonces la ciencia no basta para definir una visión del mundo. De aquí yo concluyo, y esta es la tercera tesis: si Dios existe, la única manera de saber la verdad es por revelación. Que Dios haya hablado, como dice Hebreos, sí, capítulo 1, ese pasaje tan significativo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Dios ha hablado, es el mensaje de la Biblia. O sea, las religiones que se llaman revelacionistas, creemos que Dios habla, que no es un Dios mudo,
sino que Dios habla y que ha hablado a través de la palabra de Dios. Dios no nos lanzó al mundo para inventar, como para que cada uno se pusiera a investigar cuál es el sentido de las cosas. Dios nos lanzó al mundo, pero tiene sentido que Dios haya hablado y nos haya dejado una palabra. En cuarto lugar, los profetas y los apóstoles, autores de la Biblia, creyeron haber recibido la palabra de Dios. O sea, la fe de la Biblia es que ellos recibieron palabra de Dios. Cuando usted abre la Biblia, como lo hacemos aquí, usted ve que en el libro de Génesis, o sea, el relato del Génesis, es un relato de un profeta. Y dijo Dios, luego dijo Dios, y después dijo Dios. O sea, Dios habla y el profeta escribe. Y este relato de la creación es un testimonio de que Dios ha hablado, de que hay una palabra que Dios nos ha dado. Y luego, cuando tenemos la ley de Moisés, la ley dice claramente: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea que los autores de la ley, Moisés y quizás Josué, creyeron que tenían una palabra única y final: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y en ese mismo tono, Isaías dice: a la verdad y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, vamos a ver qué dice la ley, y entonces ahí resolvemos. O sea que los profetas creyeron en una palabra que Dios les había dado. Y Jesucristo tomó la misma postura cuando Él dijo que ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Ni una jota ni una tilde. Lo más mínimo que está revelado ahí es palabra de Dios, es revelación de Dios. Y asimismo, finalmente, en el libro de Apocalipsis, ahí se nos dice: el que añadiere o el que quitare, se le van a añadir todas las maldiciones que están en este libro. O sea que esta revelación no se le puede añadir, no se le puede quitar. Es una revelación específica que Dios ha dado. Es el testimonio de toda la Biblia. O sea, la Biblia pretende ser la palabra de Dios. La Biblia pretende ser la palabra que Dios ha dado a los hombres, que Dios no nos dejó sin una orientación. Eso es la Biblia como palabra de Dios. Finalmente, la quinta tesis que quiero sugerir es que la Biblia es confiable. De lo contrario, nos quedamos sin alternativa para saber la verdad. La Biblia es confiable. Hay un problema de transmisión porque no siempre sabemos el curso de los manuscritos originales. No aparecen los manuscritos originales, lo cual parece muy lógico si uno lo ve desde el punto de vista natural, pero así pasa con todos los grandes sabios de la humanidad. O sea, uno habla de Tales de Mileto, el filósofo, pero no queda nada de Tales de Mileto. Uno habla de Sócrates y otros sabios de la antigüedad, pero no es que quedan documentos escritos. En el caso de la Biblia, existen documentos escritos por testigos de esos hechos. Y esos documentos se han transmitido de una generación a otra, quizás al principio de manera verbal y luego de manera escrita hasta nuestros días. Y transmitido con un rigor para no equivocarse, que ha permitido que ese material llegue a nosotros con el mínimo de errores. Mínimo de errores, 90 y tanto % de lo que tenemos en nuestras Biblias
es la palabra que se dio originalmente. De modo que esta es una palabra que podemos tomar de manera confiable. El error de los modernistas ha sido desconfiar de la Biblia para apoyarse en la filosofía de la época. Hemos dicho que ha habido tres o cuatro momentos claves en que hemos caído en este error. Tomás de Aquino cayó en ese error con la filosofía griega, y la escolástica, de donde vino con la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, de ahí vino la base de la teología católica, se basó en Tomás de Aquino, pero el error de Tomás de Aquino fue mezclar revelación con filosofía griega. Luego los modernistas, siglo XIX, cogieron las escrituras para leerlas desde el punto de vista de la filosofía existencial. Entonces ahí surge la teología liberal, modernista, aduciendo cosas sobre la Biblia que no es, sino que contiene. Ahí hay palabras que tú puedes recibir, pero hay también muchos mitos que tú tienes que sacar. Ese fue el fallo de la teología modernista, y fue el mismo error de la teología de la liberación, que ellos abrazaron el marxismo. O sea, de la misma manera que Tomás de Aquino abrazó la filosofía griega, pues estos tomaron la teología de la liberación, tomó el marxismo, el discurso del marxismo, y muchos sacerdotes en América Latina asumieron la teología de la liberación como una plataforma para la liberación de los pueblos de América Latina. Bueno, esa no es la manera de usar las escrituras, porque eso cambia. O sea, con los siglos va cambiando la filosofía. Entonces hoy día la teología de la liberación cayó en crisis, a pesar de algunos buenos postulados que tenía, porque reivindicó a los profetas reclamando justicia para los pobres, y reivindicó el tema de la justicia social como un compromiso de la iglesia, pero tenía una hermenéutica que contradice lo más elemental que estamos planteando. Y debido a eso ya nadie es teólogo de la liberación. No existe ya la teología de la liberación, porque con la caída del proyecto marxista cayó la teología de la liberación. He dicho que hoy día, bajo la modernidad, la posmodernidad, la iglesia con la guerra espiritual está cayendo en la trampa de crear una super espiritualidad, demonios hasta la sopa, por influencia del siglo que estamos viviendo. O sea, el peligro de los cristianos es abrir la mente a la filosofía vigente en la época, para de esa manera deformar el evangelio, y no nos está permitido, porque nadie puede añadir, ni quitar, ni modificar la revelación que hemos recibido de Dios. Por ese error, en los años pasados, muchas iglesias en Estados Unidos y en el mundo occidental asumieron la teología gay. Si uno se pregunta, pero ¿cómo iglesias cristianas con la Biblia en la mano pueden colocar ministros que son abiertamente homosexuales o lesbianas? Bueno, eso es por una interpretación modernista. La Biblia está llena de mitos, hay que desmitologizarla. Entonces, leyéndola de esa manera,
uno termina poniendo la Biblia a decir todo lo contrario de lo que dice. Entonces, por eso existen iglesias que aceptan la homosexualidad como una opción normal, ante mandamientos claros que están en el Antiguo y el Nuevo Testamento, declarando esa conducta como pecaminosa. Y pecaminosa significa que es dañina, porque Dios prohíbe lo que es dañino. De modo entonces que la Biblia es confiable. La Biblia es confiable. Y podemos acercarnos a las Escrituras como una lámpara para nuestras vidas. Una lámpara para definir un sentido de la vida. Y yo debo testificar que mi experiencia con la Biblia ha sido de amplia validación. O sea, la Biblia se me ha mostrado como la palabra de Dios. Yo soy un estudiante de la Biblia desde que tenía 15 años y tengo 77. Es el libro que yo más he estudiado, el libro que más yo he leído. Y yo creo que no hay otro libro como la Biblia. No hay otro libro como la Biblia. La Biblia es confiable. En algún momento se propuso que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque no existía la escritura en su época. Luego se vio que sí había escritura y que Moisés sí pudo haber escrito el Pentateuco. Y muchas veces se ha dicho que todas esas ciudades que aparecen en la Biblia son especulación, mito. Pero miren, casi cada ciudad que se menciona en la Biblia ha ido siendo descubierta por los estudios arqueológicos. O sea, cada vez más se descubren cosas que confirman que la historia de la Biblia es confiable. O sea, la Biblia es confiable. Los excesos de la teología modernista hicieron daño a la iglesia, porque colocó a algunos creyentes con una actitud de desconfianza hacia las escrituras. Todo lo contrario, cuando uno revisa el texto bíblico, mire, la Biblia es el único libro que tiene información pertinente sobre la prehistoria. La Biblia es el único libro donde usted va a escuchar un relato sobre la creación del mundo comprensible como en el Génesis. El relato universal del diluvio aparece en la Biblia de la manera más simple. La Biblia es un libro de poemas, o sea, las poesías de los salmos es una poesía universal. La Biblia es un código de ética como no hay parangón en toda la historia de la humanidad. Y Jesucristo, cuando viene Jesucristo hace unos pronunciamientos que cambian la historia del mundo. De modo que la Biblia es confiable. No hay otro libro que usted pueda colocar al lado de las Escrituras. La competencia con la Biblia sería el Corán, pero el Corán es un libro que rebaja a la mujer a una condición de objeto, porque un hombre puede tener varias mujeres y un marido puede castigar físicamente a su mujer. O sea que es un objeto, es una mentalidad atrasada, aparte de que el Corán plantea un belicismo pasado de época, en contraste con la palabra de Cristo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Que los cristianos hayan deformado el evangelio para ser potencias guerreristas como los Estados Unidos en el siglo pasado. Toda la guerra ahí estaban los Estados Unidos mandando sus cañones. Cayeron en la trampa de la guerra. Pero Jesucristo mismo nos enseñó: ama al prójimo como a ti mismo. Y si te dan una mejilla, ponle la otra. De modo entonces que esta Biblia que tenemos con nosotros es confiable. Yo estimulo a los jóvenes que están comenzando que lean este libro, que investiguen este libro, porque no hay en toda la literatura universal un libro comparable a la Biblia, la palabra de Dios.
Estas son mis 5 tesis entonces sobre la revelación de la Biblia. Y concluyo viendo ese pasaje memorable que se encuentra en Segunda de Timoteo, desde el capítulo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios nos bendiga, y ese ha sido nuestro tema de hoy. Bueno, aquí tenemos algunos comentarios. Aquí está Úrsula, Mayra, Joeli, Noemi Niel desde Miami. Dios te bendiga, varón. Aquí está Pedro Sánchez. Noé dice: cuando estudié en la UAS, el 90% de los profesores eran comunistas. Así mismo, si no, la UAS de nuestro tiempo, eso era todo comunismo a diestra y siniestra. Yo leía Marx, aprendía Marx, como pocos otros autores, porque ese era el idioma que predominaba en ese tiempo. Pero ya hoy cayó el marxismo. Sin embargo, la palabra de la Biblia sigue refulgente. El mundo pasa y su concupiscencia, pero la palabra de Dios sigue para siempre. Ramón dice: el que cree en el Big Bang tiene más fe que cualquiera. Así mismo es. Porque de un accidente como ese y que las cosas funcionen a la perfección, eso es tener fe, aunque la nieguen. Así mismo es, Ramón. O sea, para tú ser ateo, tú necesitas tener fe. O sea, fe en la evolución. ¿Tú crees que la evolución fue desarrollando especies así de manera progresiva a través de millones de años hasta llegar al hombre? Pero humano, y todo eso es posible sin una mente inteligente que lo diseñe. O sea, puede haber un diseño sin un diseñador. O sea, tienes razón. Para mí, la gente que tiene más fe son los ateos. Inés dice: yo lo creo, que Dios habla todavía. Sí, Dios habla todavía, gracias a Dios. Pero no una palabra revelada. No una palabra revelada. Y lo que decimos hoy debe basarse en la palabra de Dios. Hay una pequeña trampa con el logo y rema. Hay que tener cuidado con eso. Porque si usted cree, ¿verdad?, en un rema de Dios coyuntural para las circunstancias que usted está viviendo, correcto, pero no para añadir doctrina, no para añadir cosas, porque desde que añade estamos quebrantando la palabra de Dios. Wendell Hoy, Sofía Fradén, Esperanza Antigua está aquí con nosotros. ¿Qué opinión tiene usted de las nuevas versiones de la Biblia? Como si no tengo en este momento una opinión, si alguien la tiene, me gustaría que la comparta. He leído algo, pero superficialmente, sobre concesiones que algunas de estas versiones le están dando a teorías actuales en su tradición, pero no tengo toda la información para responderte. Esperanza dice: muchas bendiciones, mi amado, y contigo siempre. Pedro, recibe mi abrazo, te bendigo en el nombre de Jesús. Minerva Corona, bendecida tarde, pueblo de Dios. ¿El padre Rogelio es de la línea de la teología de la liberación? Sí. Permítame decirlo, de lo que queda. Y yo he tenido muy buena relación con sacerdotes católicos en República Dominicana, que representan lo que queda de la teología. No es teología de la liberación, no.
pero sí un reclamo de justicia para los pobres, eh, énfasis en las comunidades de base en la Iglesia Católica, eh, y la presencia social, la lucha por los necesitados. Eso queda y es el elemento positivo de la teología de la liberación. Pero la lucha violenta, eso desapareció. O sea, asumir la dictadura del proletariado como se hizo en un tiempo en América Latina, eso desapareció. Hubo un tiempo que los seminarios católicos estaban llenos de muchachos revolucionarios de los partidos comunistas que recibían instrucción para penetrar los seminarios. Eso es oficial, o sea, yo tengo información de primera mano que eso se hizo así. Así que en algunos países de América Latina el Partido Comunista dice, mira, vamos a meter, ustedes van al seminario, ustedes van a ser sacerdotes católicos. Y con la toga ustedes tienen un poder ante el pueblo. Y entonces, yo no quiero decir que todos los sacerdotes estaban en esa situación, pero sí hubo un momento en que se dio toda esa situación. Padre Rogelio y representa en la Iglesia Católica, lo llama el grupo Helder Cámara, que sacerdote brasileño que seguía estas ideas, ¿verdad?, de iglesia para los pobres y todo eso. Un buen movimiento en este momento. Pedro dice, buenas tardes, Dios bendiga. Yo disfruté bastante la época de la teología de liberación, pues en mi organización había líderes que a todo trabajo social seguido le llamaban teología de la liberación. Y yo, siendo estudiante, refutaba esa posición. La Biblia es el único libro que contiene profecías que se han cumplido, ciertamente. Eso es una de las cosas que honra la Biblia, que hay profecías de la venida de Cristo que se han cumplido y muchas otras. Job Peralta está aquí con nosotros, Juana Severino, Dios te bendiga, amén. Minerva Corona, Job dice, la Biblia es la misma voz de Dios, el libro más completo, registra el mapa y el diseño del mundo. Ramón Hernández, la poesía del Cantar de los Cantares también, tremendo poema. Algún día voy a escribir un libro sobre el Cantar de los Cantares. Amén, pastor, la Biblia es nuestro manual de vida y es el camino al Padre a través de Jesucristo. Daniel Cerda dice, nunca. Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, ciertamente, por medio de Jesucristo y por medio de las Escrituras. Sin embargo, todo esto requiere de fe. Sin fe sería imposible la comprensión de todo esto. La fe va a dar razón para poder comprender a Dios y su revelación. Razonar la revelación de Dios sin fe te incapacita para entender a Dios. Amén. Minerva dice, la Biblia es completa, aplicable en todas las áreas de la vida y la sociedad. Si mucha gente no ha comprendido ese punto, que la Biblia tiene una palabra para nuestros días. No tiene palabra para todo, no. Pero tiene una palabra muy útil para enseñarnos a vivir. Patricia dice, tarde, pero aquí estoy, bienvenida. Ovalle dice, sobre la confiabilidad por los manuscritos. De los escritos de Shakespeare existen unas 1600 copias. De los de Homero, unas 643 copias. De Aristóteles, 384. De Platón, 7. De la Biblia, más de 25.000 copias, todas coincidentes. Buen argumento. O sea, es que han aparecido copias en diversos lugares y en diversos momentos de las Escrituras. Y no tenemos la copia original. Pero cuando aparecen tantas versiones en diferentes lugares coincidentes, uno dice, no, aquí tuvo que haber una copia original de la cual estas son las copias subsiguientes. Muy buen argumento, Alberto. Estoy completamente de acuerdo con eso.
José Manuel dice, en esa época fue del comunismo, no había mucho creyente identificado como tales, eh, es decir, partidario de ideas a favor de los pobres. Doina Paredes dice amén. Noé dice, hay un movimiento para supuestamente decir que la Biblia tiene muchos errores de traducción. Bueno, de traducción, obviamente que sí, ninguna traducción es perfecta. Y por eso cuando yo aquí mira donde yo estudio, yo tengo ahí 4 versiones diferentes de la Biblia. Tengo una versión católica y varias ahí, Dios habla al hombre. Y tengo un recurso en las redes, Bible Blue Letter, Letter Blue Bible, una cosa de esa, que me permite acceder a muchas más versiones. O sea, para estudiar bien un pasaje, uno a veces necesita compararlo en varias versiones, especialmente cuando no manejamos el original griego o hebreo. Job dice, único país con la Biblia en la bandera y con un mes dedicado a la Biblia. Félix Núñez Vidal, NBI, National International Version, es más una paráfrasis. Sí, ok. Sí, una ventaja de Reina Valera es que trata de ajustarse más al original. Pero bueno, a veces es bueno comparar a Reina Valera con las otras, que son paráfrasis. Lo mismo la versión moderna, son paráfrasis realmente. Y en traducción eso es correcto. Lo que pasa es que para usted llegar al sentido de lo que Dios dijo, usted necesita acercarse lo más posible al original. Bélgica recibe mi saludo. Zeneida dice buenas tardes y bendiciones. Finalmente aquí tenemos a Rosa de la Cruz. Bien, bendiciones para todos ustedes. Pasen buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Dios les bendiga.